Hola, hola, buenas noches, tardes en algunos lugares. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten algunos compañeros más y arrancamos. Muy bien, muchas gracias por esperar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Edgardo Ibarra y bueno, eh, esta conferencia tiene como propósito compartirte lo que yo he vivido en los últimos meses, una experiencia de casi ya un año. Y el propósito es compartir la experiencia buscando que ocurra un cambio de visión en el ser humano. La visión de comenzar a relacionarnos diferente con nuestra salud, que a veces creo que la obviamos muchos de nosotros. Relacionarnos diferente con los procesos de sanación y con los espacios de enfermedad también. Entonces, bueno, antes de iniciar en materia, antes de entrar en materia, me gustaría aclarar que en ningún momento el compartirte mi historia tiene el objetivo de decir que una cosa es mejor que otra, de descartar métodos, este, de decir que algo es malo o que algo es bueno. Simplemente es un compartir la historia, deseando que haya información en ella que les sirva a aquellas personas que están recorriendo caminos parecidos, o a aquellas personas que están acompañando a esas personas que están experimentando un proceso de la pérdida de la salud. Así que bueno, agradezco mucho que estés aquí, que me estés acompañando. Te invito a que te conectes con esa intención de compartir, con esa intención de colaborar en la vida de otros. Yo me pongo a disposición de contacto para cualquier inquietud. Tal vez pueda alcanzar a contestar algunas preguntas aquí y si no, eh, en el sitio de Beck Wellbeing Center puedes encontrar mis datos y con gusto contactarme directamente, ¿sí? Bueno, te comparto que yo fui diagnosticado en septiembre del 2019 con un colangiocarcinoma intrahepático y de vías biliares. Y bueno, claro, esto no llegó de la nada. Pasé algunos meses con síntomas gástricos principalmente, diversos, reflujos, dolores abdominales, eh, indigestiones. Y en ese camino de síntomas me encontré con médicos que me decían, no te preocupes, eso va a pasar. Y también me encontré con médicos que decían, me gustaría hacerte más pruebas. Y bueno, ahí fue mi primer encuentro con el aprendizaje, porque yo elegí guiarme por aquellos médicos que me decían, eso va a sanar, no le pongas atención. Y bueno, no sanó. No sanó porque yo no hice ningún cambio, solo me tomaba los tratamientos, mejoraba un poco y lo dejaba pasar. En el fondo había un miedo en mí de que si me hacía más pruebas saliera algo peor. Así que preferí guiarme por aquellos médicos que me decían que, pues lo que yo quería escuchar en alguna parte de mí. Y bueno, solo fui acumulando más malestares hasta que de pronto llegó el momento en donde mi cuerpo ya no pudo más y todo comenzó, bueno, la crisis, digámoslo así, comenzó con una trombosis en mi pierna derecha.
que bueno, se resolvió rápido, me hicieron un procedimiento relativamente sencillo, ambulatorio, y me fui del hospital solo para regresar en 2 semanas más. Y regresé 2 semanas después con un increíble dolor de espalda y una trombosis empeorada en la misma pierna. En la primera ocasión se había trombosado una vena que no era tan importante, en palabras del médico. Hoy día yo creo que todo es importante en el cuerpo, pero bueno, no era crítico. Pero la segunda ocasión, la vena afectada, bueno, fue la arteria femoral, entonces ya fue de alarmarse. Así que regreso al hospital, me hacen un procedimiento que ya no fue tan sencillo para limpiar la arteria y comienzan a hacerme pruebas ahora sí de todo a todo. Eso ocurrió en agosto del 2019. Pasaron los días y llegó septiembre, me hacen una biopsia y confirman el colangiocarcinoma en el hígado. Afortunadamente estaba en una zona del hígado que era operable, fácilmente operable, y lo extirparon. Ya era un tumor bastante grande, no había como mucha opción de otras cosas. Eso en palabras de mi oncólogo de ese momento. Y me extirpan ese tumor con el 40% de mi hígado de paso. Y bueno, lo que yo creía que iba a ser un proceso aún sencillo, se fue volviendo cada momento más complicado. Y, y yo no quería que nadie supiera. Para mí era como muy difícil que la gente supiera lo que yo estaba viviendo. Sin embargo, bueno, la vida hoy veo que es una sabiduría impresionante la que contiene, y llegó el momento donde ya no pude más, no pude sostener yo solo el espacio y me vi obligado a pedir ayuda. Pero así como lo oyes, me sentí obligado por la vida a pedir ayuda. Y ese fue uno de las primeras barreras que requerí cruzar en este proceso de ser diagnosticado con cáncer. A mí me daba vergüenza el hecho de pedir ayuda. Era como, en todo momento el pensamiento que me acompañaba, en todo momento de esos días, el pensamiento que me acompañaba era que yo debía poder salir de eso solo, que yo debería de resolverlo. Y bueno, me di cuenta que llegó un momento en donde ya no me quedó otra más que darme cuenta que no podía. Y aquí es donde quiero como empezar con hacer una pausa y decirte que si tú estás viviendo un momento similar, esta es una de las cosas que a mí me llevó a percibir que hacía mejorar lo que estaba ocurriendo. El pedir ayuda, el dejarme ser apoyado por otros, comenzó de inmediato a aligerar las cosas. Y fui aprendiendo el valor de tener una red de apoyo. Y entonces también nació como, bueno, empecé a conversar con gente cercana, empecé a decirles lo que estaba pasando, me permití recibir ayuda, y ahí algo ocurrió conmigo, y que es parte de la causa del por qué estoy aquí contigo contándote esta historia, porque fue tanta la gente que me apoyó que me empecé a sentir en deuda, cosa que tampoco me agradaba. Sin embargo, este sentirme en deuda me llegó a una conclusión rápida, y esta conclusión fue: tengo una responsabilidad aquí. Este sentirme en deuda me llevó, y por eso el nombre de la conferencia del cáncer me reconectó con la vida, porque el sentirme en deuda me llevó a una conclusión muy rápida de decir: yo requiero regresar este apoyo que estoy recibiendo. Tal vez no a las personas que me lo están dando directamente, pero sí a otros que lo necesitan. Y el sentirme con esa responsabilidad, no como una obligación, sino como una responsabilidad, me hacía sentir un afán de persistir, de permanecer. Porque en aquel momento una emoción que me acompañaba mucho era como la apatía, ¿no?
Y era una apatía de no hacerme cargo de nada de lo que estaba ocurriendo. No me sentía con la capacidad de hacerme cargo de lo que estaba ocurriendo. Y solo obedecía lo que los médicos decían. Y bueno, yo no digo que esto sea malo, pero sí me percibí siendo apático con lo que estaba ocurriendo. Y entonces me fui descubriendo como un hombre privilegiado también en esa aventura de pedir apoyo y de ver cuánta gente estaba ahí para apoyarme, estuvo y sigue ahí para apoyarme. Me hizo verme como un hombre privilegiado, pero también me hacía pensar en toda la gente que vive cosas parecidas o peores que mi historia y que no tiene las mismas ventajas que yo estaba viendo, que yo sí tenía. Y bueno, esto me llevaba a sentirme doblemente responsable, ¿sabes? Y yo decía, yo tengo que hacer algo con esto. Eh, Comencé a escuchar algunas recomendaciones. Inmediatamente comencé mi dieta cambió por indicación de mis médicos. Yo comencé con radiaciones en noviembre del 2019, dado que se detectaron algunas metástasis. Semanas después, a mí me extirpan el tumor principios de octubre, no recuerdo la fecha exacta ya. Y estuve en observación y se detectan algunas metástasis semanas después, una de ellas en hueso, por lo cual recibí radiaciones. Yo elegí también tomar los tratamientos convencionales. Por eso te decía al inicio, yo no estoy acá para pretender decirte que una cosa es mejor que otra, sino compartirte mi historia. Yo sí opté por los tratamientos convencionales. Me dieron 5 radiaciones en una costilla, que hasta ahora han resultado. Llevo 16 quimioterapias. A este momento no sé dónde estoy parado con relación al cáncer. Sin embargo, no sé dónde estoy parado porque no he terminado de hacerme los exámenes que debo en esta semana. Sin embargo, mi cuerpo, he aprendido a escucharlo diferente y, y al momento me dice que estoy bien, mi fuerza está regresando, mis ánimos han regresado, empiezo a hacer cosas que hace unos meses no podía. Y yo me dejo guiar también por lo que mi cuerpo me dice. Entonces, bueno, regresaba al punto. Comienzo yo con mis tratamientos en noviembre. Y en febrero de este año ya me hacen exámenes y en los cuales salgo muy bien. Mi médico estaba contentísimo y por supuesto yo también. Y entonces pasa algo que nadie esperábamos y es que posteriormente hubo una recaída. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que cuando a mí me dicen que en febrero que estoy muy bien, básicamente lo que hago es dejarme de cuidar. Pero claro, en ese momento no sabía que me estaba dejando de cuidar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo navegué hasta febrero con una idea que después me jugó en contra. Y la idea es que había una normalidad a la cual yo iba a regresar cuando eso pasara, cuando, el, cuando la enfermedad pasara. Por lo tanto, el dejarme de cuidar, ¿qué implicó? Pues volver a comer alimentos que solía comer antes de enfermar. Me consideraba un hombre carnívoro, hoy día ya no lo soy, o no lo soy tanto. Hablaré un poco a detalle más adelante de esto. Sin embargo, bueno, me di cuenta de que esta idea me jugó en contra y, y me jugó en contra porque no hubo nadie que me dijera lo que hoy ya aprendí, que es lo que te quiero compartir, ¿sí? Hoy en día puedo decirte que no hay una normalidad a la cual vamos a regresar. El mensaje es crear una vida nueva. Y eso es lo que yo te quiero compartir, porque es lo que me empezó a funcionar, ¿sí? Tal vez de pronto me detengo un momento porque aquí tengo mis notas, no quisiera que se me pasara nada. Y bueno, cuando llega mayo, regresando a esta historia, yo salgo de mis exámenes en febrero, sigo con mi proceso de quimioterapias, pero viviéndolo de una manera diferente, viviéndolo desde la despreocupación, viviéndolo con la certeza de que ya todo había pasado y de que ya nadie iba a regresar.
nada de la enfermedad. Y cuando llega mayo, que termino mi esquema de quimioterapias, me hacen nuevos exámenes y pues no salieron los resultados que esperábamos, ¿no? Hubo un comentario que me hizo mi oncólogo en ese momento, me dijo, la célula es muy agresiva. Este comentario a mí me impactó fuertemente, en mi estado anímico principalmente. Y te decía hace rato, dada la información que tengo hoy, mi visión es que vayamos creando una cultura diferente. Yo al principio, este comentario, esta declaración de mi médico me impactó fuertemente en mi estado de ánimo, en mis emociones. Hubo una gran preocupación, me deprimí por un par de días. Sin embargo, también, bueno, me fui moviendo gracias a mi red de apoyo. Empecé a conversar mucho de esto, me moví rápido y entonces comencé a investigar. Comencé a investigar y me fui dando cuenta de algo que me infundió fuerza de nuevo. Me di cuenta que, bueno, en unas 2 semanas leí al menos 4 libros y había un común denominador en estos 4 libros, que lo que me había pasado a mí es típico. Eso fue lo que leí. Que suele llegar este mensaje de que las cosas van bien y entonces hay un soltar y hay un regresar a la vida anterior y hay una recaída. Entonces, recuerdo que uno de los libros decía que eso es lo que el ser humano de pronto, es la tendencia del ser humano, ¿no? Como quiero regresar a lo que estoy haciendo antes. Y en este libro fue donde yo aprendí que ya no hay esa normalidad, no para mí, sino el propósito, el momento para crear un propósito de una vida diferente. Yo seguí estudiando, seguí conversando con más personas, hablé con mi oncólogo también, por supuesto. Cuando fui con él, bueno, ya que había leído yo, ya que me había hecho de más información, busqué a otros profesionales también, que ahorita también voy a entrar a detalle con este punto. Hablé con mi oncólogo y le dije, oye, he estado leyendo, le digo, y me doy cuenta que hice algunas cosas mal o que no debí, como la alimentación. Yo regresé a alimentarme de como lo hacía antes, le digo, y tú y yo nunca platicamos de esto. Le dije, bueno, además tú conocías mi dieta, jamás me dijiste nada de esto, de que había alimentos que no me servían o que me ponían en riesgo. Le digo, y me gustaría saber qué pasa con eso, ¿no? Y bueno, él me dijo que no era tan relevante. Y bueno, y con esto no te quiero decir que él sea un mal médico, en absoluto. Yo lo que también aprendí es que hay tanta información para ellos que deben estudiar dentro de lo clínico, dentro de su especialidad, que a veces no les queda tanto tiempo o tanta energía para ponerse a buscar en otras informaciones. Y yo pensaba, o más bien no pensaba, yo me di cuenta de pronto que empezaba a responsabilizar a mi médico por mis resultados. Porque claro, en ese momento yo estaba en quimioterapias y la preocupación de él era que yo comiera. Cómele bien porque, para que aguantes las quimioterapias. Pues sí, pero en ese cómele bien había mucha comida que yo no debía estar comiendo. Y bueno, cuando hablé con él me di cuenta que él no estaba tan en apertura para esta información que yo le quería compartir. Yo le dije, oye, he leído libros, he leído que estos alimentos lo mejor es ya hacerlos a un lado. Y te decía, no lo tomó con tanta apertura, me dijo que no era tan relevante. Y entonces en ese momento yo me di cuenta que él no era el oncólogo para mí. Así que me busqué a un segundo oncólogo. Y esta es una invitación que yo te hago, ¿no? Si estás padeciendo algo parecido, busca varias opciones, busca más opciones. Yo fui con un segundo oncólogo solo para encontrarme con un médico que básicamente me dijo, sí, no hay más, eso que te dijeron ya es y se acabó. Y dije, bueno, este tampoco es para mí. Y me fui con un tercer oncólogo. Cuando yo le comparto mi expediente a este tercer oncólogo, me encuentro con lo que yo estaba buscando. Me encuentro con un médico apasionado con la oncología y que incluso
en la cita de conocernos me dio una gran lección, porque aún yo estaba un tanto preocupado por lo que estaba ocurriendo y él me hizo una pregunta, me dijo, ¿qué tal si lo que a ti te cura no ha sido aprobado, pero está ahí? Tenemos que estar investigando, tenemos que estar ahí al pendiente. Yo dije, claro, esto es lo que yo estoy buscando. Una persona que quiera saber qué hay más, que se agote todo, ¿sí? Y entonces me quedé con este tercer oncólogo. Y bueno, yo ahí le compartí lo que estaba leyendo, los profesionales con los que había platicado, y fue un médico que estuvo en toda la apertura de conversar con ellos y de no solo de conversar con ellos, sino de colaborar con otros métodos complementarios. Entonces, ahí me quedé, he seguido con mis tratamientos. Hoy la gente me dice, oye, te veo muy bien, sí, y estoy bien, no porque el proceso haya sido sencillo, sino porque expandí mi red de apoyo. Me costó decirle a mi familia, pero lo hice. Después me costó decirle a mis amigos, pero lo hice. Después mi red de apoyo la expandí con, con profesionales de la salud. Y entonces comencé un proceso de mucha investigación, lo cual te invito a que lo hagas, sin embargo, de la mano con los profesionales. ¿Por qué? Porque también a veces el exceso de información nos puede jugar en contra. Y yo me fui rodeando de profesionales que conocían de radiación, de dietas complementarias, de procesos de manejo de estrés, de reconexión espiritual, que bueno, eso te lo iré compartiendo con detalle. Y también me fui rodeando de personas que se identificaban con mi padecimiento, intercambiando información. Y también fui descubriendo otra cosa. Ese padecimiento que nos ocurre, bueno, que me ocurre a mí, tiene que ver conmigo. No importa que tú tengas uno que se llame igual, ese padecimiento que te ocurre tiene que ver contigo y con una historia. Y también esa historia requiere ser gestionada. Entonces, en estos profesionales que hice, me busqué personas que me acompañaran en el aspecto emocional. Y es una invitación que te hago, que vayas hacia allá también, a expandir esta red de apoyo con profesionales, viendo todos los ámbitos que están disponibles para ti. Yo me puse también a analizar las causas emocionales de ese padecimiento, que ya no es mío, es un padecimiento que mi cuerpo ha habitado. Encontré muchísima información y me ha permitido trabajarlo de manera integral. Creo que también es como una invitación que quisiera como subrayar. ¿Cuál es uno de los propósitos de esta plática? Que busques una atención integral. Porque cuando esta parte comenzó, recuerdo que hablaba poco con mi familia, hablaba poco con mis amigos, ya estaba ahí la red de apoyo. Sin embargo, recurría a ella solo en crisis. Y llegó un momento en que me di cuenta de algo, que yo estaba angustiado y no lo sabía. Mi cuerpo estaba en constante tensión y no lo sabía. Hasta que de pronto algo ocurrió que me hizo notar la angustia y me di cuenta que estaba increíblemente preocupado por morir, que hoy día digo, estaba tan preocupado por morir que me estaba muriendo de la preocupación. Me estaba muriendo de la preocupación y no por la enfermedad. Entonces llegó un momento en donde me harté de la angustia, me conecté con mi mortalidad y dije, bueno, tengo una cosa muy clara, yo no sé cuánto voy a durar. Y luego dije, bueno, ni siquiera antes de la enfermedad sabía cuánto iba a durar. Ninguno de nosotros sabemos cuántos vamos a durar, cuánto vamos a durar. Entonces me hice la pregunta, acá el tema es que sea lo que sea que dure, ¿cómo quiero llegar a ese punto? ¿Angustiado o disfrutando? ¿O en la serenidad? Así que elegí la serenidad, elegí el disfrute y nuevas cosas comenzaron a suceder ahí también. Que bueno, iré entrando poco a poco a ese detalle. Lo que quisiera decirte es, mi aprendizaje relevante de esto, de este punto del acompañamiento emocional es que a mí nadie de mis primeros médicos me lo sugirió. Salió meses después, 9 meses después, salió el plan o la idea de alguien de decir, oye,
esto. Y mi preocupación comenzó a ser como, es cierto, es decir, nadie me dijo de la alimentación. Tuve que tener la recaída para empezar a investigar. Nadie me sugirió un acompañamiento emocional. Cosa curiosa porque los tres oncólogos que vi, algo en lo que estuvieron de acuerdo, o lo único en lo que los tres estuvieron de acuerdo, es que el tema de las emociones es un tema trascendental. No importa el tipo de tumor que esté presente. Eh, Estar estresados o estar en emociones de malestar es como echar gasolina en un incendio forestal. Entonces, apostémosle a la serenidad, apostémosle a la búsqueda de información acompañados de profesionales. Bueno, y esto es una invitación. ¿Sí? Y en esta invitación de acompañados de profesionales, mi invitación es busca profesionales que estén en apertura de la información más reciente. ¿Por qué? Porque hay muchos investigadores hoy día buscando nueva información. Sin embargo, también hay paradigmas. Hay paradigmas en el ser humano, no importa la profesión. Buscar el acompañamiento de un médico o de un terapeuta o de lo que tú quieras, que la persona tenga la apertura a abrirse a nueva información es crucial. ¿Por qué? Porque en el momento en que vamos aceptando nuevas miradas, el panorama va cambiando enormemente. Y esto te lo digo porque ya lo viví. Cuando tenemos una sola mirada, es como estar en un pasillo oscuro y solo hay para adelante y nada más. Y en el momento en que empiezan a aparecer nuevas miradas, también yo me fui dando cuenta que en el pasillo había ciertas puertas que no veía por la oscuridad. Y cuando fui y toqué esas puertas, me fui encontrando con más información que me fue siendo de mucha utilidad. Te decía, no dejar de investigar de la mano de profesionales. Yo dejé de investigar en algún momento y esto fue lo que me hizo darme cuenta que me estaba viviendo el proceso desde la apatía. Y entonces invité a una emoción que fue la curiosidad. Y en esa curiosidad entonces me encontré con varios profesionales de la salud. Yo hoy día me acompaño de un médico oncólogo e internista, un biólogo con maestría en ciencias y doctorado en radiación y evaluación de tratamientos complementarios, una doctora que tiene una especialidad de alimentación, de sanación en base a alimentación con plantas, y un médico general que trabaja también con temas de alimentación. Y me he acompañado de ellos y he buscado que las cosas que ellos me sugieren estén de la mano, estén alineadas. Y eso es lo que me ha permitido hoy día estar bien y de soportar los tratamientos que son más pesados. Creo que es clave que te diga a estas alturas que cuando yo no estaba siguiendo tratamientos alimenticios, suplementarios, una quimioterapia me tumbaba 3 días, o bueno, me la impartían en 3 días, me la aplicaban en 3 días y 3 días me tardaba en recuperarme. Cuando comencé a apoyarme con tratamientos complementarios, eh, de pronto no necesité los 3 días de recuperación, de pronto fui estando bien a las cuantas horas de desconectado de la quimioterapia. Es crucial que tu cuerpo esté eh, depurando lo que te van dando, que haga su efecto y que salga del cuerpo. Y esto va a apoyar para que la recuperación sea más rápido. Otro de los pilares que me gustaría tocar es como el consumo, lo que estamos consumiendo. Todo el tiempo estamos consumiendo algo, si te das cuenta, ¿no? Y todo lo que consumimos se vuelve parte de nosotros. Entonces acá me gustaría como preguntarte, ¿lo que estás consumiendo está alineado con tu sanación o no? Y cuando hablo de lo que consumimos, también me refiero a la información. ¿Qué programas de televisión? ¿Qué libros? ¿Cómo estás con las redes sociales? ¿Qué es lo que sueles seguir? Y claro, por supuesto, los alimentos. Y en los alimentos
empezaríamos por el agua. ¿Qué agua estás consumiendo? Es importante que el cuerpo, dado que somos mayormente agua, esté acompañado de agua de calidad. Busca, investiga sobre agua y pregúntale a las personas que tengas al alcance en temas de profesionales del agua. Hay investigadores que investigan el comportamiento del agua, pero en conclusión, busca un agua de calidad. El agua debe tener ciertos nutrientes en tema de minerales. Normalmente el agua que encontramos, bueno, dependiendo del país, pero un agua purificada típica no suele tener minerales, no suele tener nutrientes, dado que el proceso de purificación tiende a matar pues, todo lo malo que trae el agua, pero también mata lo bueno. Entonces es importante que investigues sobre agua. Otra cosa dentro del tema de alimentación es que tu intestino esté en buen estado. Cuidamos mucho el intestino porque los tratamientos suelen acabar con nuestra flora intestinal y es importante reponerla. Y qué mejor que no sea con productos procesados o envasados que pasan mucho tiempo en plásticos en supermercados. Busca la manera de cómo construir, de cómo elaborar tus propios probióticos. Normalmente hay grupos que trabajan en base a donaciones y a trueque, que nos comparten los tíbicos, los búlgaros y demás microorganismos que generan probióticos y puedes hacerlos en casa relativamente a bajo costo. ¿Sí? Es un tema que es importante mantener, ahí, esa información ahí. Otra cosa que yo hice, bueno, en la lectura de la alimentación, me encontré con que las hierbas aromáticas son importantes en el proceso, ya sea como en té o a la hora de cocinar. Particularmente encontré información, hay bibliografía de esto que con gusto te puedo compartir de manera directa. Que la hierbabuena, el romero, el orégano, estas hierbas aromáticas, colaboran mucho en el proceso de sanación. Y bueno, yo lo que hice fue que dejé de comprarlas y me compré mis macetas, me compré mis plantitas, algunas me las regalaron y trabajé también la parte emocional con ellas, que también es un tema importante. En el acompañamiento emocional, cuando hablamos de acompañamiento emocional, no nada más tiene que ver con un terapeuta o con un coach o con aquella persona que te funcione. También tiene que ver con un contexto de qué otras cosas están ahí para acompañarte. En mi caso, bueno, encontré que cuidar de mis plantas me producía serenidad. Hay una doctora, la doctora Kelly, autora del libro Remisiones Radicales. Ella tiene una cita que me gustó mucho que dice que es difícil o imposible, no recuerdo exactamente, lograr la sanación en una mente angustiada. La mente requiere serenidad para que el cuerpo pueda empezar a sanar. Y yo encontré serenidad en mis plantas, en cuidar de estas plantitas que después se volvían parte de mí a la hora de consumirlas. Bueno, volviendo al tema de alimentación, otra cosa que encontré que me gustaría que guardaras como un punto relevante. Un cuerpo que está padeciendo algo como esto de lo que hemos hablado, no puede faltarle vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina K. No porque lo demás no sea importante, sino porque estos han sido los descubrimientos recientes. Insisto, esto que estoy diciendo tiene que ver con bibliografía y vuelvo al punto de no tomar esto como una verdad absoluta, sino conversarlo con la persona con tu médico de confianza. Sino que son los principales elementos que deben estar presentes para que el cuerpo se sienta apoyado y sane. Si nosotros consumimos lo conducente para sanar, la inteligencia de nuestro cuerpo va a intentar moverse hacia allá. Pero si no consumimos lo conducente para sanar, el cuerpo no podrá sanar. Esto usando la analogía típica de la persona que construye la casa. Si no tiene el bloque, el tabique, el ladrillo, el cemento, no importa que tenga todas las competencias y todas las ganas de construir una casa, no va a poder hacerlo. Así nuestro cuerpo requiere tener las vitaminas y los minerales necesarios para poder construir o recuperar la salud, para poder construir la sanación.
Y en cuanto a los minerales críticos son el yodo, el magnesio, el calcio y el zinc. Y, y lo mejor también, otra cosa que he sabido es que lo mejor es que estos elementos lleguen desde la alimentación. Que si es posible que la consigas orgánica, mucho mejor. Que bueno, hoy día yo creo que estamos en un sistema como tan dinámico, tan demandante, que es difícil saber si lo que compramos orgánico es orgánico o no. También insisto, creo que también yo hablo desde la historia del país en el que vivo, este, pero acá, bueno, la invitación es, si te es posible a ti tener tu arbolito frutal, este, tus plantitas aromáticas, empieza a construirlo, porque para mí un mensaje que esta enfermedad llegó a darme fue qué tanto me procuro a mí mismo. Yo creo que desde ahí nace la sanación, desde el propósito que yo tengo para mí. Para mí esta enfermedad llegó a evidenciar que yo no me estaba amando lo suficiente. Y eso ha empezado a ocurrir. ¿Cómo? Pues desde el momento en que me cocino, que si, según la condición en la que cada uno de nosotros está en ese proceso, si tienes la fuerza, empieza a ver por ti. No dejemos esto en manos de los otros. Insisto, tiene todo que ver con las capacidades que están disponibles para ti. En mi caso yo me vi y dije, bueno, ¿yo me puedo cocinar? Sí puedo cocinarme. Entonces voy a hacerme cargo de mí. Y cuando empecé a cocinarme, entonces me empecé a preocupar porque lo que estuviera consumiendo estuviera bien cocinado. En no sobrecocerlo, porque si le doy un sobrecocimiento, entonces pierde las propiedades. Y me fui dando cuenta entonces que empecé a cocinarme como yo necesitaba. Entonces es todo un proceso que al final del camino la pregunta es, ¿estoy viendo por mí? ¿Estoy pensando en mí? ¿Me estoy procurando a mí mismo? Si la respuesta es sí, entonces yo creo que vas por buen camino. Yo me siento ir por buen camino. Otro punto dentro del tema de los alimentos que yo descubrí para mí que no me funcionaba era mi manera de comer. Masticaba muy poco, masticaba muy rápido y creo que mi estómago se sobreesforzaba por poder hacer digestión. Hoy día ya no puedo hacer eso, ni quiero hacer eso tampoco. Pero bueno, empecé por perder la capacidad de hacerlo. Hoy día requiero masticar mucho porque como bien me enseñó una de las doctoras que me atiende, la digestión comienza en la boca. Cuando logramos ensalivar bien nuestros alimentos, y eso ocurre solo con un masticado adecuado, lento, pausado, que también haya un disfrute por la comida. No se trata de comer por sobrevivir, se trata de comer también con un disfrute de la vida, de ese disfrute que nos trae el comer. Y cuando yo comencé a hacer esto, por supuesto, comencé a sentirme mucho mejor. Comencé a sentirme suficientemente lleno con menos comida que antes. Tenía dolores en el hígado que comenzaron a desaparecer conforme yo fui comiendo diferente. Entonces, es una pregunta que yo te quiero dejar en dado caso que aquel, aquel padecimiento que tengas sea gástrico. Te preguntaría cómo ha sido o cómo fue tu manera de comer. ¿Qué comías y cómo lo comías? ¿No? ¿Qué hábitos había ahí? Y bueno, dado que no podemos tener a veces la certeza de la calidad de los alimentos que consumimos, es importante que tengas una suplementación, un multivitamínico, también recomendado por tu médico. Yo lo que te sugiero es que busques las marcas de mayor calidad, este, porque pues sí, a veces no podemos garantizar que con los alimentos estamos suficientemente nutridos. Entonces, no dejes de acompañarte de una suplementación supervisada. Otra pregunta que te haría es, ¿dónde estás cocinando tus alimentos? Eso también es clave, ¿eh? ¿Dónde los cocinas? La calidad de las herramientas que usas para cocinar, tus sartenes. Este, también hay mucha información para investigar, sin embargo, rápidamente te darás cuenta lo que no deberías estar usando para cocinar y lo que te puede funcionar, lo que te puede empezar a funcionar mejor. Lo mismo
¿Dónde guardas tus alimentos? ¿Usas plásticos? Yo te invitaría a que empezaras a guardar en elementos de vidrio. Es lo que yo estoy haciendo. Igual estoy abierto a nuevos aprendizajes porque igual alguien puede salir, no, es lo peor que puedes hacer. Bueno, a mí platíquenme y también investigo y veo qué cosas nuevas puedo seguir haciendo. Y bueno, regresando como a esta disyuntiva que se abre en el tema de los alimentos. A mí me pasó que había gente que me regalaba comida, que me traía comida, que me atendía y me sentía yo atendido, cuidado. Y la sombra de eso fue que aparecía una preocupación. Me aparecía la preocupación de no saber si lo que me habían cocinado era consistente con mi salud o la manera en cómo había sido cocinado. Ese fue el punto que a mí me llevó a empezar a hacerme cargo de mí en cuestión de los alimentos. En la comida descubrí espacios de serenidad que no conocía, dado que normalmente lo que yo hacía era qué es lo más práctico para comer. Y si no encontraba yo algo práctico para comer en el refrigerador o para preparar de manera inmediata, recurría a comprarlo, por supuesto, a pedirlo. Me di cuenta que mi espacio de comida era más bien un espacio de necesidad para poder seguir operando en ese mundo dinámico que un espacio de disfrute, de la vida. Y, y empecé también a darme cuenta que la sanación ocurre en pequeños nuevos hábitos que vamos incorporando, o que en mi caso que fui yo incorporando, que parecieran de pronto insignificantes, pero que a la hora de ejecutarlos consistentemente van adquiriendo un valor impresionante. Hace un par de días llovió acá en Monterrey, que es donde tienes tu casa, y bueno, yo fui, me senté en la escalera a ver la lluvia y pasé cerca de hora y media ahí sentado, deleitado con la lluvia. Yo decía, esto no era algo que para mí estuviera disponible antes, como encontrar serenidad en la contemplación. Y en esos momentos estaba como tan en conexión conmigo mismo, me sentía tan bien a pesar del padecimiento y de todo lo que conlleva, que yo decía, estos son los momentos que necesito hacer consistentes, seguir conectado con este valor, dejar de vivir una vida de prisa, de siempre resultados y de siempre estarme calificando por los resultados y empezar a crear esa vida diferente. Una pregunta que me gustaría hacerte: ¿qué elementos tienes a la mano para conectarte con tu ser emocional? Este proceso para mí fue muy complicado en el sentido de, yo sentía que no me era fácil hablar con otros, hablar de mis preocupaciones. Y cuando fui encontrando los elementos, me fui sintiendo más conectado con la vida. Y bueno, hay un dato que me gustaría compartirte. En un libro que un médico escribió, un médico que tuvo cáncer, escribió que en experimento en ratones, a los cuales se les habían infundido células malignas, y luego se les empezó a aplicar una quimioterapia, a los ratones los dividieron en ratones que eran inmovilizados y ratones que eran puestos en espacios de juego y de actividad, y de mucha actividad. Y hay un resultado impresionante de una mayor efectividad de los tratamientos con aquellos ratones que estaban activos, que estaban viviendo retos, contra aquellos que estaban inmovilizados. Entonces, cuando yo empecé a encontrar estos elementos que me conectaban con mi ser emocional, empezaron a llegar nuevas preguntas a mi vida, como una de ellas era, ¿qué me apasiona? Llevo años dedicándome a lo que yo creía que me apasiona, y sí. Sin embargo, también caí en la cuenta de, eso no significa que no va a aparecer otra cosa que me apasione. Y el hecho de que hoy no sepa qué me apasiona no significa que esa pasión no está por ahí esperándome.
Me di cuenta que las pasiones llegan en la experiencia, no en el conocimiento. Yo hoy día no puedo estar seguro de qué me apasiona a menos que salga y experimente la vida. Pero si no tengo ese deseo, entonces tal vez no lo encuentre. Eso tiene mucho que ver con un propósito. Encontrar un propósito en la vida, encontrar algo que te apasione, cuáles son los elementos por los que quieres seguir viviendo. ¿Sí? Durante un tiempo, la gente me escribía, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? Y para mí se fue volviendo un cliché contestar, sigo en la lucha, sigo en la lucha, sigo en la lucha. Hasta que llegó un momento donde me cansé de luchar. Me cansé de luchar y entonces me estacioné. Me detuve a pensar. Y lo que pensé fue, estoy luchando contra la vida. Porque la vida me trajo este padecimiento. La vida y en el cómo elegí vivirla, por supuesto. Entonces, ¿debería yo estar luchando contra esto? Y en ese momento me llegó un pensamiento. Y el pensamiento fue, ya no voy a luchar. Ya no voy a luchar por vivir. Mejor me voy a estacionar un rato para entender la vida y elegir mi lugar en ella. Y en ese momento una gran carga se fue. Y hoy día yo ya no lucho contra esto. Hoy día escucho a la vida. Escucho la vida a través de mi cuerpo, escucho la vida a través de mi familia. Y día a día voy encontrando mi lugar en ella. Y esa es una invitación que me gustaría tomaras y la pongas a prueba. Si no te sirve, la tiras. Pero qué pasa con ese concepto de luchar? Si la vida nos da todo. La vida nos da todo para estar y para estar bien. Lo que yo creo que ocurre es que dejamos de escucharla. Al menos yo me descubrí ahí. Así que te invito a echar un vistazo en eso. Otra pregunta que me gustaría regalarte antes de terminar, porque ya nos queda poco tiempo, es, ¿qué nuevos hábitos están disponibles para ti y que te generen disfrute? ¿Qué nuevos hábitos están disponibles para ti y que te generen disfrute? Yo encontré, por ejemplo, a mí me ha encantado tener perros a lo largo de mi vida y llegó un momento en donde mi casa, que es tu casa, pues no tenía como las condiciones que a mí me gustarían para, para tener una mascota. Entonces dije, no, pues dejémoslo. Y me di cuenta de eso, por ejemplo, de cómo me ha apartado de algo que disfruto mucho, que es compartir con otro ser vivo. Hay una cita que, si mal no recuerdo, es de Bukowski, que dice que cuando ve a los ojos a un perro, lo único que ve es grandeza. Y es una frase que a mí me llega por completo. Pero me fui dando cuenta de eso. A donde quiero llegar es, por ciertos paradigmas me fui alejando de las cosas que me generaban disfrute. Y bueno, empecé a hacer los cambios. Una cita que quiero regalarte es el poder de los pequeños detalles. Te decía hace rato, el ser humano tiende a descalificar las pequeñas acciones. Yo en realidad creo que las descalificamos, aquellos que las descalificamos, porque las pequeñas acciones no siempre producen grandes resultados de manera inmediata. Y aquellos que, como yo, se han dejado llevar por el dinamismo eterno del mundo en el que vivimos y que hemos creado, de pronto queremos resultados inmediatos, ¿no? Los más grandes y los más rápidos posibles. Y al menos yo me di cuenta que eso estaba muy relacionado con mi identidad.
Y entonces de pronto tuve o me vi en la necesidad de romper esa identidad y de crear una identidad diferente. Y de conectarme con estas nuevas costumbres, con estos nuevos intereses, de las pequeñas acciones de manera consistente que van produciendo los grandes resultados en el tiempo. Por supuesto, mucho de lo que he tenido que trabajar para eso es la paciencia. Que aquellos que me conocen, pues, saben que la paciencia nunca fue como mi mayor virtud hasta ahora o que la vida me ha puesto en el punto de trabajarla y que lo he visto así, ¿no? Como un desafío a mi identidad anterior. Sin embargo, el ser humano para mí es la mayor maravilla del universo. Somos seres increíblemente flexibles, siempre y cuando lo creamos y que queramos esa flexibilidad y ese cambio, ¿no? Y que cuando no está ahí es por elección. Por elecciones que tomamos que a veces no nos damos cuenta que las tomamos, ni en qué momento las tomamos. Y que la vida llega con un sartén y de pronto te da en la cara y te dice, siéntate y escucha. Insisto, cada quien habla como le va en la feria. Así me fue a mí. ¿Qué te quiero invitar? En esos pequeños cambios que a mí me han funcionado, bueno, iniciar mi día hidratándome con agua de calidad, el agua con limón, empezando mi día con vitamina C, agua a temperatura ambiente, ligeramente tibia. Y el agua activa tu cuerpo, te activa a nivel celular y las células comienzan a hacer su trabajo, te decía. El cuerpo tiene una inteligencia que va más allá de lo explicable, o más bien de lo entendible para sujetos como yo. Muy seguramente un profesional nos lo puede explicar. Y el agua activa esa parte. Entonces te invito a que inicies tu día con un vaso con agua, con un limón. Te invito a que a lo largo de tu día te tomes 5 minutos para hacer respiraciones profundas. Tal vez un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, un ratito en la noche. Y te prometo que si persistes en esto, vas a empezar a notar diferencias. Y no te quiero contar si no solo persistes, sino si lo aumentas en tiempo. Y por supuesto, hay técnicas, ya cuando empezamos a conocer de respiración, te vas a ir dando cuenta que hay técnicas que producen ciertos resultados particulares y bueno, esto se potencializa mayormente. Si de pronto te llega la idea, hablando de un tercer punto, si de pronto te llega la idea de hacer esa llamada a ese ser querido, solo para saludar, solo para saber cómo está, hazla, no te la guardes. Haz esa llamada. Nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Caminatas, si no lo estás acostumbrado, hazlo. También el proceso de oxigenarnos es muy útil en estos momentos. Apoyan a la serenidad también de la mente. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Caminatas en la naturaleza. Y bueno, conectarte, te decía hace rato, conectarte con otros seres vivos. Yo lo que hago es recurro a los animales, recurro a las plantas, a su cuidado. Y eso me lleva a mí a un espacio emocional que trasciende de una manera diferente en mí, que hoy día ya no vivo espacios de angustia, por ejemplo, ya no vivo preocupado en qué va a pasar, ya logro estar más bien enfocado en el asegurarme que como sea que este día, pase lo que pase, va a concluir, entonces asegurarme que lo voy a disfrutar y que como sea que el día a la hora que concluya, yo voy a haber disfrutado el día. ¿Sí? Y bueno, para cerrar, te quiero decir cómo fue para mí en una conclusión. Bueno, la primera nueva idea que para mí fue necesario aceptar al recibir el diagnóstico es que ese es el día en que empieza la creación de una nueva vida y de una nueva identidad. Que no hay una normalidad a la cual volver, que solo hay algo nuevo que crear. La normalidad muy seguramente va a contener los elementos que me pusieron en la enfermedad. Así que
para mí es nueva creación y empezar a preguntarme, ¿qué necesito para esa nueva creación, para ese nuevo propósito? ¿Cómo llevo lo que yo he aprendido hasta hoy a otros? Esa fue mi respuesta. Hoy día mi misión, o una de mis nuevas misiones, es llevar todo lo que he aprendido en este año, en este ya casi un año, a personas que están viviendo situaciones parecidas. ¿Por qué? Porque te decía cuando iniciamos la conversación, yo me descubrí como un hombre privilegiado, con muchas ventajas, con mucha facilidad de contactar expertos en el tema. Y me pregunto cuánta gente no tiene esas facilidades. Entonces, hoy día, de reciente creación, tenemos una asociación, algunos expertos y yo, que puedes encontrar en información en el sitio, en la publicidad de este webinar. Ahí podemos contestar tus dudas. También te invito a que te mantengas conectado con Beck Wellbeing Center, porque habrá más conferencias y más información de esto. Para mí la misión es llevar esta información a más personas. Y como te decía, bueno, una hora es un espacio realmente simbólico para poder dar todo lo que tenemos, ¿no? No duden en contactarme de manera directa. En la publicidad de este webinar están mis datos directos. Con gusto contestaré tus inquietudes. Si yo no puedo hacerlo, te referiré con alguien que sí pueda. Y si gustas contactarme, ya sea directamente o a través de Beck, yo estoy para servirte. Les agradezco a todos los que estuvieron acá conectados. Me daré el tiempo de leer sus comentarios y de contestarlos también. Tenemos una misión de vida. Para mí, hoy día se traduce todo en colaboración constante. Yo hoy día me quejaba a inicios del proceso con uno de los médicos que me atendía y me disparó una frase que me atravesó y me dejó callado. Me quejaba por cómo me habían atendido ciertas cosas y me decía, Edgardo, parece que tú todavía no entiendes que eres un milagro de la vida. Me dice, estuviste 3 veces a punto, no recuerdo cómo le llaman ellos, en riesgo clínico muy alto, me dice, muy cerca de la muerte en varias ocasiones. Me dice que hoy día, ya como estás, es un milagro de la vida. Y el escuchar eso para mí fue como sentarme y pensar, ok, ¿qué voy a hacer con eso entonces? ¿No? Y para mí todo se traduce en colaboración. Así que me declaro a tu servicio. Gracias por haberme acompañado. Para mí fue un placer haber compartido esta información contigo. Por favor, no duden en contactarme. Gracias, Beck Wellbeing Center, por la invitación y deseo que estén muy bien y que nos veamos muy pronto. Les mando un gran abrazo. Gracias.